Estamos comenzando esta charla con el doctor Juan Ignacio Reyes, especialista en algología y manejo intervencionista del dolor, para comentar el tema dolor y hábitos de riesgo. Doc, ¿cómo está? Bien, buena tarde a todos. Gracias por estar con nosotros. Dolor y hábitos de riesgo. ¿Qué nos puede platicar? Hay diferentes condiciones que pudieran a los pacientes generar que el dolor se descontrole. Es decir, dentro de nuestras actividades diarias hay situaciones, conductas, hábitos que no pudieran ser del todo benéficos para que el paciente tuviera un control del dolor. Esto en algunas ocasiones a los pacientes les genera la duda de: doctor, ¿estaré tomando el tratamiento correcto? Porque yo soy muy obediente, me tomo las medicinas que usted me dio, estoy cuidando que no se me pasen los medicamentos, pero a pesar de eso el dolor no mejora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y es ahí donde probablemente los hábitos diarios del paciente pudieran estar generando un papel importante para que el dolor no mejore. Los hábitos del paciente. ¿Cuál es la relación entre el fumar, quizás el tomar, con este tipo de tema, dolor y hábitos de riesgo? El fumar, pues obviamente genera que la sangre en los pulmones no se oxigene adecuadamente. Hablando del tabaquismo y el dolor, por ejemplo, los pacientes con dolor de espalda, con una hernia de disco, los discos no se nutren a través de la sangre. Es decir, los discos intervertebrales, que son los colchoncitos que están entre una vértebra y otra, no tienen sangre dentro. Tienen un derivado de la sangre que es el suero o el plasma, ¿sí? Este plasma se oxigena, o es decir, se llena de nutrientes en base al oxígeno que acarrea la sangre. Si la sangre viene de los pulmones con pocos niveles de oxígeno porque el paciente fuma, va a llegar un plasma al cuerpo del paciente de muy baja calidad. Y esta es la única manera en que este disco se nutre. Entonces no va a llegar nutriente en el paciente fumador y la hernia o el dolor del paciente en la espalda no va a mejorar. Entonces es muy importante, les decimos a los pacientes con dolor de espalda, que el fumar es un factor que impacta negativamente en la mejoría del dolor. No solamente es importante que el paciente tome sus medicamentos, no es importante que el paciente controle su peso, es muy importante que el paciente deje de fumar o reduzca considerablemente la cantidad de cigarrillos que fuma, porque es la única manera que podemos conseguir que el cuerpo se autorregenere, que tenga el oxígeno suficiente, los nutrientes suficientes para que esta condición vaya progresando hacia la mejoría. La obesidad genera un aumento en la carga del cuerpo, es decir, una persona que mide 1,70 m y debería de pesar en promedio entre los 65 y 75 kilos en promedio. Obviamente es muy diferente entre varones y mujeres, pero vamos a poner un promedio de 70 kilos. Si el paciente pesa 90 kilos, estamos sobrecargando el cuerpo con 20 kilos extra. Hoy en día somos de los países con más alta tasa de obesidad infantil. Obviamente Estados Unidos tiene un problema muy diferente al nuestro, pero no significa que nosotros no lo estamos presentando. Entonces, la obesidad genera un aumento en la presión de las articulaciones. El paciente con obesidad o con obesidad mórbida en un grado máximo de expresión de esta enfermedad hace que las cápsulas, los tejidos, las articulaciones tengan una presión tan intensa que los nutrientes, la oxigenación y la movilización se vea severamente comprometida. Esto nos ha hecho ver algo que personalmente suena muy complicado. Si tú ves en algunas ocasiones una radiografía sin ver al paciente, te muestran una placa. Es común entre los colegas médicos que pides apoyo y te dicen: oye amigo, llegó este paciente, te voy a mandar esta radiografía a ver qué piensas. Te mandan la radiografía antes de mandarte los datos del paciente. Y nos ha tocado ver unas radiografías que yo digo: ¿cuántos años tiene el paciente? ¿60, 70 años? Dicen, tiene 35 años, tiene 30 años. Y el único factor de riesgo es su obesidad. Esto hace que el desgaste sea muy acelerado. La presión a la que se someten las articulaciones sea tanta, la oxigenación, la nutrición de los meniscos, de las articulaciones,
sea tan pobre que el paciente tenga una edad articular, una edad ósea muy superior a la que cronológicamente tiene. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo muy importante para el dolor articular. Articular hablo hombros, cadera, columna, rodillas, talones. Es mucho más probable que un paciente obeso tenga dolor en estas áreas que en comparación a un paciente de la misma edad que no tiene esta condición. Es muy común también escuchar que un paciente que tiene la relación entre el fumar, la obesidad, tenga problemas para dormir, el insomnio famoso. ¿Llega a tener relación o no? Sí, claro. El insomnio es una de las cuestiones que descontrola el dolor, porque el dormir genera diferentes sustancias en el cuerpo que bloquean los receptores que expresan dolor en los pacientes. Entonces, el dormir relaja el cuerpo. El dormir hace, obviamente, que los tendones se relajen, que los músculos se relajen, que la sangre fluya de una manera menos tensa, y sucede en muchas de las ocasiones una reparación, un proceso de cicatrización en el cuerpo. Si el paciente no duerme, este proceso no se da. Si el paciente no duerme, constantemente se liberan en el cuerpo sustancias que mantienen alerta. Entonces, estas sustancias que mantienen alerta al cuerpo hacen que todo esté en hiperactividad. Los receptores que perciben el dolor también se estimulan con estas sustancias, y el paciente que no duerme es muy probable que durante el día el dolor se intensifique, el dolor que ya normalmente manejaba, ¿de acuerdo? Entonces, el dormir es un punto muy importante para el manejo del dolor crónico. Si no podemos hacer que el paciente con dolor crónico duerma, es muy probable que el control del dolor no suceda de una forma óptima. Hablando de los analgésicos opioides, de los analgésicos potentes, estos analgésicos en algunos pacientes tienen una condición que les da somnolencia, les da mareo, les da náusea. Entonces, si el paciente que está tomando opioides, tramadol, morfina, oxicodona, si tiene un parche de buprenorfina para controlar el dolor y bebe alcohol, es probable que el efecto negativo del alcohol, que muchos conocemos, se presente muy anticipadamente, o que inclusive exista un periodo que se llama de ventana, es decir, estoy tomando alcohol y estoy muy borracho, sea tan corto que el paciente no lo perciba y pudiera ser riesgoso para el paciente. La recomendación es que mientras el paciente esté con analgésicos, no consuma alcohol. ¿Por qué? En primera, porque es muy probable que el control del dolor no se dé, porque estamos poniendo a trabajar el hígado de una forma muy intensa, o que bien la combinación de alcohol con analgésicos pudiera disminuir la capacidad de alerta, la capacidad de conciencia, o inclusive otras funciones vitales en los pacientes, dependiendo obviamente del tipo de analgésicos que esté tomando y también de la dosis de alcohol que el paciente esté consumiendo. Con su experiencia, ¿llega a ser cierto que nosotros los caballeros soportamos menos los dolores que las damas? Es completamente cierto. Los hombres toleramos menos el dolor que las mujeres, y esto tiene relación a las hormonas que producimos, ¿sí? Los estrógenos en las mujeres tienen una relación directa con los receptores de dolor. Es decir, las mujeres en su fase donde producen estrógenos, es decir, desde el inicio de la pubertad hasta la menopausia, son mucho más tolerantes al dolor. Hablamos en términos generales. Existirán sin duda mujeres que no son tolerantes al dolor, y por la contraparte existirán hombres que son muy tolerantes al dolor. Pero hablando genéricamente, las mujeres son más tolerantes al dolor por una condición hormonal, porque las hormonas que ellas producen tienen una relación directa sobre los receptores de dolor y hacen que la percepción del dolor, cualquiera que éste sea, sea menor en comparación a los hombres. Es precisamente por eso que el mismo dolor en una persona del sexo masculino al sexo femenino se ha percibido de manera muy diferente.
Doc, le agradezco bastante por estar con nosotros. Un excelente tema. Nos orienta bastante, como siempre. Maneja redes sociales y un número de contacto. Claro que sí, estoy a sus órdenes en Manejo Integral del Dolor, Dr. Ignacio Reyes Torres. En Facebook, Instagram, estoy a sus órdenes. Hay mucha información que puede ser de utilidad para ustedes. Y en consulta estoy en el Hospital Christus Muguerza Saltillo, consultorio 234, y el teléfono de citas es 844-893-5140. Le agradecemos mucho al doctor Juan Ignacio Reyes por estar con nosotros, especialista en algología y manejo intervencionista del dolor. Se pueden comunicar con él al número telefónico 844-893-5140. Repito el teléfono, 844-893-5140. Doc, gracias. Buenas tardes.